buen día a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Buen día, ingeniero. Bueno, pensé que no me estaban escuchando. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días. Buen día, joven. Usted sabe que siempre las clases conmigo van a ser 10:15, 10:20, porque supongo que vienen de una clase anterior. Hasta yo tengo que descansar unos 10, 15 minutos, estar al frente de la pantalla todo una mañana cansa la vista. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar con un nuevo tema que es límites. No es nada raro para ustedes, ya lo han llevado en cálculo 1. Pero a diferencia de lo que llevaron antes, aquí ya, como siempre, vamos a analizar en función de 2 o más variables. Ya, por lo tanto, ya no es en una sola variable. Ya. Antes los límites se hacían, y la prueba de límites se hacía de manera colateral, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la derecha, ya desde cualquier punto hacia ese punto del límite, ¿no? En cambio aquí ya no, y normalmente era a través de una recta que hacíamos nosotros, ya la verificación del punto del límite. Cambio aquí en límites en función de 2 o más variables. Si bien la metodología es levemente un poco diferente o nada, porque al final, digamos, solamente la presentación es diferente en función de 2 variables. Pero después, cuando empezamos a aplicar los métodos, hacemos del límite de 2 o más variables, lo transformamos en límites sencillos en función de una sola variable. Por lo tanto, cuando ya está ese límite transformado de un límite compuesto a un límite sencillo en función de una sola variable, es ahí donde ustedes tienen que tener fresco todos los conocimientos que han adquirido en cálculo 1, ya en la resolución de límites. Ahí usted tiene que aplicar todo lo que aprendió. Ya, independientemente de las indeterminaciones que ustedes conocen, ya que tienen que aplicarse, ¿no? A ciertos tipos de ejercicios, ¿no? Porque hay límites trigonométricos, límite de los logaritmos y de todas las propiedades que han aprendido también a saber utilizarlas, ¿no? Como también la aplicación de algunos límites característicos, como ser el del seno, ¿no? O de potencia del logaritmo, ¿no? Entonces son a veces, se lo ve un ejercicio muy complejo, pero al final nosotros aplicamos todo el conocimiento que tenemos, podemos, qué sé yo, derivar aplicando la regla de lógica. Algunas propiedades. Bueno, toda la herramienta que tengamos a mano la podemos utilizar, pero siempre y cuando sea de una manera correcta, ¿no? Porque todo tiene su forma de hacerse y de resolverse, ¿no? Dependiendo del tipo de ejercicio que estemos haciendo, ¿no? Bueno, también vamos a ver ciertos métodos de límite para resolución de límite en 2 variables o más, ya que no se utilizaba en cálculo 1.
Ya esto, como decirle, los límites resueltos a través del método de iteración o reiterado, ya que es el otro método que se utiliza también para la resolución de estos ejercicios es el método de la doble trayectoria, y tenemos las transformaciones polares, ¿no? Que también nos ayudan, ¿no? Pero cada uno tiene su particular aplicación, ¿no? Dependiendo de la indeterminación que vaya a tener el límite, entonces nosotros vamos a aplicar alguno de estos tres métodos. Por lo tanto, entonces ustedes saben que el límite, lo único que hay que hacer es aplicar todo el conocimiento y las herramientas que tenemos para salvar las indeterminaciones. Una vez se salvan las indeterminaciones, entonces solo es reemplazar los valores ya que se le han fijado tanto a la variable X y Y en este caso, ¿no? Bien, entonces, esto como introducción, ¿no? ¿Usted tiene alguna pregunta antes de empezar el tema? Hola, ¿están ahí? Ingeniero, Dígame. esta foto igual nos la va a pasar al grupo, ¿verdad? Ya está en el grupo, ya. No se las voy a pasar, ya las envié. Ya, gracias. No han revisado, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. A ver, quisiera que alguien me diga, ahí lo tiene el concepto, pero yo quiero saber si ustedes entienden el concepto. Saben lo que pretende, lo que se pretende al calcular los límites. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Con qué propósito se hace? Fíjense, y lo vamos a leer. Leer es sencillo. La cosa es entender para qué nos sirve. ¿Dónde y cómo lo vamos a aplicar? Porque normalmente para los ingenieros la matemática debe ser como el Padre Nuestro, aparte de saber rezar, saber entender y el fondo de toda la cosa, ¿no? Porque usted a un abogado, a cualquier otro profesional de cualquier otra área, los números son fríos, ellos sabrán multiplicar, qué sé yo, aprenderán esto, pero de qué, cómo lo van a aplicar y en dónde y en qué caso. Por lo tanto, esa es la gran diferencia de un ingeniero con otro profesional, ¿no? De que el ingeniero sí, todo lo que avancemos debemos preguntarnos para qué, dónde y cómo lo vamos a aplicar. Y les dice el concepto, se llama así a la variación numérica de las variables independientes. Fíjense, variación numérica de las variables independientes de una función de varias variables acercándonos a un punto fijo. Cuando se encuentra muy próximo, dice, a una distancia ρ, ¿ya? Aquí lo tiene el entorno ρ, es una simbología griega para representar esa variable. A distancia ρ, dice, se genera un análisis de entorno, denominándose entorno ρ del punto fijo y entorno ρ del punto ρ reducido del punto fijo, siendo ρ es una distancia que tiende a cero. ¿Lo leemos y lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo captamos o no lo que es? ¿Se entiende? A simple vista. Dígame. ¿Se entiende? Digo. ¿Qué entiende? A ver, le pregunto.
Porque yo le soy sincero, cuando yo llevé el límite, he sido auxiliar de cálculo 1 y 2 en mi tiempo. Hasta cuando fui auxiliar de cálculo, seguía sin entender límite. Yo era tipo para resolver el ejercicio, pero no sabía qué lo que estaba haciendo. Cualquiera puede aprenderse los 10 casos de factorización, cualquiera se aprende todas las propiedades de los logaritmos, operaciones con logaritmos. Todos tenemos la misma capacidad, porque eso es algo mecánico que usted lo practica y lo aprende. Pero el razonamiento ahí es donde nos vamos a diferenciar uno de otro. Aprender a razonar, pero tampoco quiere decir que el uno va a ser mejor que el otro, porque si nos ponemos al trabajo de razonar y de pensar, también todos tenemos la misma cantidad de neuronas, ni una más ni una menos, y la misma capacidad por ende, ¿no? Y ¿Acaso? Perdón, siga. más o menos lo que le entendí el concepto del límite, no sé, puede estar equivocado. Por decir un ejemplo, digamos, viendo el tema del fútbol, cuando tira un tiro libre, quiere enviarla a una esquina, entonces patea varias veces y la dirección de la pelota va a ir en diferentes puntos. Entonces esas son las variables, la variable numérica. Y lo que se trata es de uno de esos tiros, de que se patea, llegue al punto cero, que sería la esquina. No sé, un ejemplo. Eso más es un ejemplo estadístico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los tiros, ¿no? Acierte a ese punto? Pero, bien, usted está viendo de que eso ya es estadística. Entonces, ¿saben qué? La mejor manera de aprender una cosa es equivocándose. Errar es otra cosa. Errar es no hacer nada. Equivocarse es muy diferente, joven. Porque yo me voy a equivocar, puedo equivocarme al hablar, al hacer, pero eso para mí más bien es empezar a entender las cosas. Errar es no hacerlo, ¿entiende? Entonces uno tiene que aprender haciendo. Y parte de hacer es equivocarse. Pero no estoy de acuerdo cuando dice errando se aprende. No, errar es no hacer nada, equivocarse es otra cosa. No hacer el intento, eso es errar. Porque no vamos a saber nunca cómo nos podría haber ido, si bien o mal. Cambio, equivocándose, ya saben, todos tenemos la misma capacidad. Nadie más que nadie, nadie menos que nadie. Pero bien, gracias por participar. Bien, vamos a seguir y vamos a dejar libre, tribuna libre, diré, para que sigan pensando. O a ver, búsquense un ejemplo claro donde se pueda ver la aplicación de límite, que es lo que vamos a llevar. No les voy a decir para que usted le entre por lo menos esa inquietud de investigar y de ver algunos ejemplos, y en el transcurso del desarrollo del tema lo vamos a conversar y a ver, ¿no? Si está bien o no, digamos. Bien, entonces nos dice que en el concepto se llama así la variación numérica de las variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Son X y Y, ¿no? Entonces, sabemos de que tenemos nosotros una función que está, la variable dependiente Z, que está en función de
de X y de Y, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho de que X y Y son las variables independientes y todavía aquí se los está dando con nombre y apellido. Dice, de una función de varias variables acercándose a un punto fijo. Por lo tanto, dice que cuando nosotros hacemos el análisis hacia un punto fijo, fíjense que aquí yo tengo este punto X, Y cualquiera, el entorno, digamos, que se está haciendo el análisis, es todo eso, y el punto fijo al que quiero dirigirme, este de aquí. ¿Ya? El AB. X, Y, variable independiente, y el AB, el punto fijo hacia el cual me estoy orientando y es mi dirección a donde quiero llegar. Entonces, en el primer caso, en el primer análisis, estamos viendo nosotros de que del entorno RO, ¿ya? Este análisis se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier cuadrante, no solo aquí, digamos, ¿no? Ya, pero siempre en el plano XY, ya sea en cualquiera de sus 4 cuadrantes. Bien, por lo tanto, dice, ¿no?, de que el entorno RO del par fijo AB, ya hemos dicho que aquí está el par fijo AB. Se llama, dice así, la variación numérica de las variables independientes X y Y que tienden a un par fijo AB hasta ocupar la posición del par AB, como se ilustra en el siguiente gráfico. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el primer análisis. Yo tengo este punto XY, puede estar más arriba, más abajo, por donde sea. Ya, y de ese punto, vamos a hacer aquí. Caramba. Jorge Choque Calle. ¿Está con doble celular usted? ¿Doble computadora? Sí, ingeniero, es que ya se me acabó la batería y tuve que entrar por otro medio. Bien, ahora fíjense ustedes que yo tengo un punto aquí. Yo puedo viajar desde cualquier punto X, Y por aquí, X, Y por acá, X, Y por aquí. Voy a comprar nomás una licencia para eso. Pero son 150 la licencia. A la reina nomás la cosa. Y este punto, mira, me puede ir con una función seno, así, chan, pasar por ese punto. Por aquí me puedo ir de este punto, fíjense, pero por un paso por ese lado. Por este punto que va a ser, puedo pasar con una recta que también va a pasar. Fíjense que yo voy a llegar a ese punto desde cualquier punto del espacio, desde cualquier par ordenado XY. Voy a agarrar y pasar por ese punto. Lo voy a tomar, lo voy a hacer mío. Yo puedo llegar ahí, quedarme ahí, o va a ser parte de mi trayectoria. ¿Me entiendes? Entonces, sea parte de mi trayectoria, yo estoy cumpliendo de que ese punto XY toma el punto fijo AB. O sea, es parte de su trayectoria. ¿Está claro hasta ahí?
Y fíjense que en cálculo 1, no hay esa cuestión, no ese análisis, ¿no? En cálculo 1, nos vamos por arriba, por abajo, perdón, aquí está el punto, nos venimos así, o ahí, o esas son las 4 opciones que tengo yo para comprobar si ese punto existe o no, si es parte o no de la trayectoria. Ya, por lo tanto, si este punto acá en nuestro caso es parte de la trayectoria, el límite sí va a tender a 0. Porque no va a pasar por aquícito rozando ni nada, va a ser parte de su trayectoria. Ya, eso lo vamos a aplicar así, esta primera parte para que ustedes lo entiendan. Bien, entonces vamos a borrar todo este chiverío. Bien, entonces está viajando desde este punto A hasta este punto B. Y nos dice que se llama así la variación numérica de las variables independientes que tiende a un par fijo AB hasta ocupar la posición del par AB. Es como si yo salga de mi casa, rumbo a la universidad, en una línea de micro, no todos van a pasar, pero algunos van a tener la suerte de que el micro sí pase por la universidad. Ya, entonces, esa van a ser, como decía, esa línea va a ser nuestra función de que nos puede servir para hacer cierto tipo de cálculo, ¿no? Sabiendo de que la continuidad que vamos a ver después, ya en este punto, existe. Y ese punto, al existir, entonces, nos va a ser parte del dominio. Y si es parte del dominio, entonces va a ser de que Z exista, ¿no? Entonces ese es el fin de todo, es que ver si ese punto, ya que nosotros analizamos es o no parte de una trayectoria cualquiera, ya les he dicho, una función seno, coseno, tangente, cualquier función que nosotros nos demos, vamos a ver si es que en esa trayectoria pasa o no pasa por ese punto. Ahora, en el segundo análisis que se hace, fíjense, de entorno rho reducido del par ABC, se llama el conjunto de pares ordenados X para la posición AB. Por lo tanto, fíjense de que entonces van a haber muchas opciones, muchas funciones, pero en su trayectoria del punto A al punto B, ese punto no va a estar, no va a ser parte de su recorrido, no va a ser parte de su dominio. Por lo tanto, pero sí se puede acercar, pero nunca ser parte de ese punto del dominio de aquella función. Ahora, si nosotros, ¿cuántos minutos nos queda? 4. Fíjense acá de que cuando hacemos ya el análisis y ya interpretamos la gráfica, fíjense que aquí en el eje Y tengo el B y en el eje X tengo el A. Ese es el punto AB al que yo me quiero dirigir. Estoy queriendo resfriar. Y el punto XY, que yo lo pongo, y este entorno acá es adimensional, digamos, o sea, no tiene, o sea, lo ponemos así,
para solamente expresar de que en ese entorno, de este punto a este punto, pueden existir millas, kilómetros y un montón de cosas, sino que hacemos un disco y vamos a ver de qué ya en ese pedacito del espacio ya vemos de que cuando nosotros hacemos el análisis de un punto a otro, ese punto sí es parte de la trayectoria de la función con la que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense de que yo tengo, por un lado en el eje Y, B menos ρ, aquí tengo B, y aquí tengo B más ρ. Se llama, ρ es un valor ya pequeño, ya, que, y aquí también le hacemos la resta, y lo mismo, ¿no? Aquí lo único que está haciendo es lo que va a variar, ya, lo que le va a quitar o va a ser igual, Y igual, por ejemplo aquí, cuando cumpla de que Y igual a B y X igual a A, entonces se va a cumplir, hemos dicho, de acá. Pero si no, su valor aproximado va a ser B más ρ o B menos ρ. Entonces, va a estar muy cerca, pero no va a pasar, entonces no vamos a encontrar en este segundo análisis que se hace. Bien, esa es la diferencia. Y cuando yo hago eso, este análisis, al final, fíjense, estamos analizando este intervalo, esto de acá, ese intervalo de acá y este intervalo de aquí. Por eso es que viene así, ¿no? De que X vamos a restarle y le vamos a sumar ya ese punto fijo al cual queremos dirigirnos. Hacemos operación y al final nos va a quedar esta formulita acá. Queda un minuto, jóvenes, vamos a volver a iniciar otra sesión ya, para no quedar a media. Listo, ingeniero. Bien, jóvenes, entonces ya hemos visto esa pequeña introducción de cómo es el viaje y el análisis que se hace, ¿no? Previo para entrar ya a lo que es el límite, ¿no? Entonces, analizando esos pequeños intervalos, hemos visto de que nos queda esas desigualdades, ¿no? Que después vamos a ver para qué nos sirve. Esas desigualdades que nos está quedando, por ejemplo, no hay por dónde perderse. Por ejemplo, aquí, entre este intervalo se va a encontrar ese valor de ahí, el valor absoluto de Y menos B. Ya entonces, y si no cumple eso de que este valor, entonces, si está por afuera o es negativo, entonces ya nosotros, eso nos va a dar a entender de que el límite o ese punto no existe. Pero vamos a ver ya después cómo se hace para verificar si el valor, cuando ya nosotros calculamos el límite, si ese valor existe o no existe. Bien, seguimos entonces. Nos dice la definición del límite. Dice, cuando interviene una función de varias variables, el límite se define cuando sus variables independientes se acercan a un punto fijo.
Simultáneamente el valor de la variable dependiente se acerca, dice, a otro valor L, llamado límite de la función. Este fenómeno se expresa analíticamente de la siguiente manera, ¿no? Pero una función de dos variables que tenemos acá z igual a f de x y, cuando se tiene que este par ordenado x y, que vendrían a ser las variables independientes, y lo queremos hacer viajar hacia hasta este punto, ya vamos a ver si es que pasa por ahí, ya sabemos de que ese límite va a existir. Y si no pasa, pues entonces, si pasa cerca, raspando, pero no pasa exactamente por ahí, entonces vamos a tener un límite aproximado. Ya un valor aproximado al que debería ser, digamos, ¿no? Y vemos aquí ya analíticamente cómo se describe, ya cómo se la escribe expresando el valor de los límites, ¿no? Cuando x tiende a A y cuando y tiende a B, dice, ¿no? De la límite de la función nos va a dar un valor L, ¿no? Entonces ese va a ser el valor ya del límite de la función. Por ejemplo, a veces para los hombres, los que van al cuartel, tanto a la premilitar o al servicio regular, ya de la prestación de servicio militar, ¿hay límites o no hay límites de edad? Sí, hay límite. Sí, ahí. Hay límite. El límite, ingeniero. Ya estamos viendo de que ya estamos hablando de esa palabra límite. ¿Se dan cuenta o no? Y la utilizamos nosotros todo el tiempo, ¿no? Y hay veces dice uno, no, hasta enojado, ya se pasó del límite. O está al límite de que haga algo. Pero siempre usamos esa palabra límite. Es parte de nuestra vida cotidiana estar utilizando los límites. Y no lo sabemos. ¿O no es así? A ver. Por ejemplo, la chica dice, ese está el límite de que lo deje ya. Y al final lo deja llorando, pues no, a los pobres amigos, ¿no? Pero fíjense que hasta en el amor existe la palabra límite. Entonces ya les estoy dando idea de que es límite, o sea, ustedes hagan lo suyo este concepto como mejor lo entiendan y lean, o sea, les estoy dando así unas lucecitas como para que vayan despertando. Bien, seguimos con lo nuestro. Pero ya saben que esto lo utilizamos día a día. Es la cuestión del límite. Por ejemplo, el límite ya de la jornada de trabajo son ¿cuánto es? 8 horas. 8 horas. Y a lo largo del tiempo, ¿cómo se llegó a ese número? 8. Tuvo que ser estudio de la carga de trabajo, las fatigas, un montón de cosas. Y aparte, adicionalmente el tema psicológico y social del momento, ¿no? Bueno, por si un caso el límite, no bueno, si bien se lo estudia en matemática, pero normalmente más se lo aplica en la parte social, en la parte de la biología y
Por eso que en otro lado, por ejemplo, los sociólogos y todas esas cosas aquí, en nuestra universidad, no llevan cálculo. Los biólogos, bueno, llevan, pero un cálculo muy por aquí pasó. Entonces ellos tienen que aprender, ya es parte de su trabajo, la aplicación de los límites. Y con eso realizan bastantes trabajos. Bueno, jóvenes, entonces sigamos, ya hemos hecho de que aquí tenemos la expresión que nos dice que el límite de la función va a ser igual a L cuando X tienda a y Y tienda a B. Y cuando son para varias variables se la expresa así de esta manera. Bueno. Ahora, así como se hace un análisis para las variables independientes, ya que era el entorno ρ, también existe ya el entorno epsilon del límite, pero esto le corresponde a la variable dependiente. En este caso, ¿cuál es la variable dependiente? Jóvenes, ¿cuál es la variable dependiente? Jóvenes, respondan, ¿cómo no van a hacer seguimiento? Y porque lo tienen ahí. ¿Sería la variable z? Obviamente, si desde un comienzo, desde que hemos llevado el primer tema funciona, hemos dicho z, variable dependiente, x, y, la variable independiente. Ya, entonces, ya saben, entonces, ya lo conoce con nombre y apellido, ya, a la expresión z igual a f de x, y, ya, aparte sabemos que cuando está z despejado, una variable, ya, explícita, cuando no está es implícita. Entonces tenemos que conocerla bien, es como cuando nos vamos a casar nosotros, tenemos que conocer bien a nuestra corteja antes de meter las 4 patas. Y viceversa también las mujeres, ¿no? Conocer bien al cortejo antes de ponerse la soga al cuello, porque después ya es tarde, ya uno se agarró de un montón de obligaciones y es a cumplir, ¿no? Entonces nosotros de la misma manera tenemos que enfocar el tema de la matemática, conocer bien todos sus atributos, sus cualidades, ya en forma cualitativa y cuantitativa. Y fíjense que yo les hablo cualitativa y cuantitativa y eso, bueno, no sé si en su pensum de su carrera van a llevar estadística. Y ahí vamos a aprender qué es cualitativo, qué es cuantitativo. Ya son los valores cualitativos, por ejemplo, son cuestiones de juicio, gusto, colores, formas. Y los cuantitativos son, ahí analizamos todos los números enteros, fraccionarios, bueno, que se le denomina entre discretos y continuos, ¿no? Entonces, ya vamos conociendo mejor la matemática en todas sus dimensiones, en todas sus áreas. Entonces, les vuelvo a recalcar, no se queden hasta por ahí nomás, nunca es bueno quedarse en medio camino. O lo hacen o no lo hacen, porque quedarse en medio camino, ¿qué es lo que genera? Cuando usted después a veces piensa que lo sabe y al final no lo sabe y a veces uno queda mal, ¿no? Cuando uno no se prepara. Entonces es como cuando ustedes van y dan examen, si no estudió, pues se aplazan, ¿no? Igual se van a aplazar en la vida. Así que mejor es que lo tomen en serio las cosas. Bien, sigamos con el entorno epsilon. Si anteriormente el entorno ρ era un análisis exclusivamente para las variables independientes, entonces ahora este entorno epsilon del límite ya de la función es exclusivamente para la variable dependiente. ¿Por qué?
Porque si bien tenemos, fíjense aquí ustedes en la gráfica, y aquí seguimos en el plano XY, pero ya lo hemos transportado ya a 3 dimensiones, X, Y, Z. Por lo tanto, yo tengo aquí, y fíjense, aquí está redondito todavía, que me expresa ya que en esa partecita ya del espacio, estamos haciendo este análisis hacia el viaje de este punto XY hacia el punto AB. Por lo tanto, cuando yo hago ese análisis y esa trayectoria, fíjense de que ya va a viajar, fíjense que ahora otra de las cosas diferentes. En cálculo 1 ustedes han visto solamente curvas. Tenemos nosotros ahí nuestro eje XY y tenemos una curva así o una parábola. Bueno, infinidades, ¿no? O la recta. Pero ahora fíjense aquí, en cálculo 2 nosotros estamos viendo superficie. ¿Ya? Entonces, ya no estamos viendo curvas. Por lo tanto, esta parte de acá, el punto XY y el punto AB, va a ser un punto que va a estar ubicado en algún lugar de la superficie en cuestión, ¿no? La que estemos analizando en el momento. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, como le decía, usted tiene aquí la superficie. Ya nos olvidamos de las curvas y hablamos de superficie. Por lo tanto, si nosotros proyectamos, fíjense, de este punto X y este punto AB, ya, miren, aquí este va a tener, XY va a tener su coordenada Z. El AB también va a tener su coordenada Z. ¿Lo ven ahí? Por lo tanto, fíjense, este pedacito de aquí que era, es este pedacito de aquí, cuando estábamos analizando nosotros el entorno RO, y es el viaje que vamos a hacer. En este caso sobre esta, vamos a hacer de cuenta que esta es una montaña. Fíjense de que yo quiero ir de este punto a este punto, pero como yo no logro observar muy bien, porque la montaña es muy alta, muy grande, supóngase que haya un espacio acá, un precipicio, yo no voy a poder a pie llegar de aquí a aquí. Sí, mi intención mía es ir de este punto XY a este punto AB de esta superficie. Entonces, eso también se está analizando y viendo ya qué es lo que está pasando en este pedazo de la superficie. Si todo lo que voy a recorrer desde esto de punto XY al punto AB existe o no existe. Por lo tanto, eso es el valor del límite de L, ¿ya? Que nosotros vamos a encontrar. Y dónde se lo va a ubicar en el eje, en la ordenada Z. Y lo mismo, si no es directo, si no es parte de todos estos puntos de la trayectoria de esa función, ¿ya? Entonces, va a haber una pequeña variación que se va a llamar éxito, ¿ya? Ya sea positiva o negativa, ya dependiendo del punto donde estemos nosotros haciendo el análisis. Por lo tanto, fíjense, vamos a también un poco recapitular leyendo.
El entorno ρ del límite, así como la variable independiente genera un entorno ρ, la variable dependiente también genera otro entorno epsilon al acercarse a un punto fijo L, límite de la función, como se ilustra a continuación. Ahí está la gráfica. Y aquí estamos haciendo el análisis de este pequeño entorno. Fíjense, Z va a estar comprendida en este intervalo, desde L más epsilon, ya por la derecha, y L menos epsilon por la izquierda. Bueno, entonces yo quiero ver qué es lo que pasa, ya, si a ambos miembros, a los tres miembros, esto le resto el valor del límite. Entonces a mí por este lado de la izquierda me va a quedar menos epsilon y al otro lado el epsilon. Pero voy a tener aquí ya en el centro ya de este intervalo este valor Z menos L. Ya, si Z menos L, si Z, si anteriormente, fíjense ustedes, cuando hemos hecho el análisis ρ de la variable independiente, si el punto es parte, digamos, si lo tomó, el XY tomó el valor de AB, entonces Z con seguridad de que va a existir, ¿ya? Y el valor de L también va a existir. Por lo tanto, esto va a ser un número real, ¿ya? Y como no lo conocemos, le ponemos el valor absoluto, ¿no? Porque de estamos aplicando una propiedad, ¿no? Porque yo, fíjense, cuando esto lo quiero expresar en intervalo, se va a quedar así. Este y este expresan lo mismo, son iguales, sino que este expresado en intervalo y este expresado en valor absoluto. Estoy hablando de la misma persona, sino que la estoy vistiendo diferente. Y por lo tanto yo llego a la conclusión de que, fíjense de que Z, ¿qué es Z? Z es igual a la función, ¿no? A f de x, y L, si x y y existe, entonces va a existir L. Ya Z va a ser real, por lo tanto, L también va a ser un número real. Entonces, cuando yo sustituya los valores de x y y, porque sé que este punto AB existe, me va a generar un valor de x y. Entonces voy a poder hacer esta operación. Ya yo reemplazo los valores, hago la resta y luego aplico el valor absoluto. Ya, entonces, y me tiene que dar menor a epsilon, ¿no? O sea, ese valor epsilon es tan pequeño, o casi cero también, entonces debe ser, pero sí menor a cero. O sea, y fíjense acá de que una función dice de varias variables y igual a esta expresión, y al final nos va a quedar lo mismo, la función de una función de n variables menos el valor del límite. Por lo tanto, fíjense gráficamente, se puede ver dice que el par x y se mueve en un círculo de radio ρ, mientras que el valor z igual a fx se mueve en un cilindro recto de altura 2 epsilon. Aquí es donde, desde aquí hasta más arriba, eso, epsilon más epsilon es los dos epsilon que nos están nombrando la figura, ¿no? De altura. Bien, entonces, y le decía esto, ¿para qué nos ayuda el analizar el entorno ρ y el entorno epsilon? Ahora viene la verificación del límite.
Cuando nosotros a veces calculamos el límite, nuestra respuesta debe ser la siguiente. Se puede decir, ¿no?, de que el valor probable del límite es, qué sé yo, si nos dio 5, cualquier número, es 5. Pero no podemos nosotros decir el valor del límite es 5. Afirmar, no. Mientras no hagamos la verificación de este valor. Si yo me dio a mí resolviendo, salvé la indeterminación y al final me dio este valor, yo solamente digo que si el límite existe, el valor probable puede ser 5. Pero no lo voy a afirmar nunca. Mientras no haga la verificación, ya, la constatación de que sí, evidentemente existe. Y para ver si existe o no, tengo que probar de que cumpla estas condiciones, ya, las condiciones de los entornos RO y las condiciones del entorno EXO. Entonces, fíjense, ahora nos resumimos, fíjense de que aquí tenemos, por un lado, del entorno éxito y por otro lado, fíjense, aquí lo tienen, aquí estamos en función de RO y aquí estamos en función de éxito. Y esto es solamente escrito ya, cuando no conocemos un número, ponemos siempre para salvaguardar los valores absolutos. Y ahora, si yo quiero expresar por propiedad el valor absoluto, vamos a convertir en un intervalo, ¿no?, que explicamos anteriormente. Fíjense de que la función menos el límite menor o igual que éxito. Y aquí el valor absoluto del punto de X menos el punto A, donde yo quiero dirigirme, Y menos el punto B, también menor que RO, ¿no? Eso cuando la función es de 2 variables, cuando es de n variables, la vamos a expresar de esa manera. Entonces, si cumple la condición 1 y la condición 2, entonces nosotros vamos a decir de que este valor L igual a 5, si es verdadero. Entonces, ya mi respuesta va a ser afirmativa, ¿no? El límite de la función o de lo que estemos hablando es 5. Pero mientras yo no haga esta verificación y que se cumplan estos parámetros de éxito y RO, no voy a afirmar nunca de que el valor real de ese límite sea el resultado que nos haya salido. Bien, jóvenes, entonces esta es la parte teórica y a la siguiente vamos a hacer los métodos de resolución de ejercicio. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Se entendió? Ingeniero. Y sigue todavía en clase hasta que termine esta, 1 o 2 clases más, un tema corto este también. Ya Haciendo las operaciones, ingeniero. Traiga algún ejemplito bien, o se van a dar puntitos, o sea, yo me gusta que participen y que investiguen. Ya, ¿dónde aplican los límites? ¿Para qué se aplican los límites? Usted tiene que ser curioso. Por ahí, los curiosos son los que han inventado todas las cosas que existen, jóvenes. Y no podemos quedarnos indiferentes. Hay que ser curioso. Bien, si no hay preguntas, nos veremos el día viernes. Y el lunes terminamos y ya les paso los prácticos que al auxiliar le van a pasar su grupo. Le dije que se hagan grupos, ¿no?, de 10 personas, porque lo van a hacer a mano y lo van a unir, lo van a anillar o en un archivador lo perforan y le ponen su nepaco y
no lo quiero en Flip, en archivador, ya, porque en Flip se me sale, se me desordena y después no se puede. Alguien, si quieren, pueden, lo anillan, ¿no? Anillado mejor, sí. Como gusten, pero no en Flip. En un archivador lo perforan, le ponen su nepaco, o sea, pero que esté, sí, el ejercicio hecho a mano, bien escrito, bien legible. El anterior semestre los pedía por correo, la foto de los ejercicios, todo. Oye, increíble, me mandaban una foto donde no se veía nada. Y deja pues mucho que desear, ¿no? El interés, puede ser que no hay interés, ¿no? Le daba igual. Bueno, entonces, el día lunes les voy a pasar todo y tienen 15 días para presentar el práctico que le voy a dar el día lunes. ¿Ya? Bien, jóvenes. El práctico ingeniero es grupal, ¿no? ¿No? Sí, de grupo. Ya entre todos se dividen. Si son 50 ejercicios, son 10, le va a tocar de a 5 a cada uno, ¿no? Pero hay una cosa, hay un jefe de grupo, el que no trabaje, me va a pasar una lista. Aquí no es todo color de rosa. El que no trabaja, usted pone no trabajó una X y ese no cuenta. O sea, no porque, no sé si ya se va a leer 15 o 20 puntos la resolución de todos los prácticos. Y ahí, va a haber, creo que va a ser 15 y 5 puntos los exámenes sorpresa, digamos que sea 20 los prácticos. vamos por ahí ya. Estoy organizando, vamos a ver cómo va la cosa. Ingeniero, tengo clases, ¿puedo retirarme? Sí, nos vamos a ir, igual tengo que mi otra clase que dar también. Bien, jóvenes, nos vemos el día viernes. Tengan buen día. Hasta luego.